Listo, pastor, ya son todos suyos. Muy bien, buenas noches a todos nuevamente. Un gusto poder estar con ustedes, poder saludarles y preguntarles cómo les fue con con la clase que compartimos. Yo espero que haya por lo menos alguna duda. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, a mí me pareció muy interesante lo del video en cuanto al discipulado relacional. Mm, pero revisando algunos puntos de los libros, me encontré con algo que de alguna manera yo ya había notado hace algún tiempo. Eh, Uno de los libros menciona que un error bastante común es que en las iglesias se da por sentado que las personas que se congregan son creyentes, pero que estos han nacido de nuevo y que tienen una correcta relación personal con Cristo. Y asimismo, creer que al evangelizar, pues es suficiente para que se produzca la transformación de las vidas y que esas personas tengan convicciones firmes y carácter cristiano sólido. Y creo que precisamente ahí está la importancia de el discipulado, porque yo, por ejemplo, en la iglesia, no voy a decir dónde, noto precisamente lo que menciona esta lectura, que hay no creyentes o nuevos creyentes, hay seguidores y pues yo noto que respecto a la definición que propone alguna de las lecturas, pues muchos discípulos no hay. Entonces realmente no están pues comprometidos con la gran comisión. Yo veo que hay muchas actividades y muchas cosas, pero finalmente no quiero lastimar a nadie, pero veo que es como un checklist. O sea, cumplí con esto y yo veo tristemente que hay muchas cosas o muchas actividades pero no se concreta en nuevas personas o que las nuevas personas permanezcan y que crezcan y que permanezcan. Entonces, realmente siento que esto del discipulado es, como menciona una de las lecturas, la verdadera idea de la gran comisión y que muchas veces en todo lo que se hace se diluye esta parte. Es mi apreciación. Muy bien. Gracias, gracias, hermana. Indudablemente, algo que debemos tener muy claro, pensando en la vida de la iglesia, es que a veces en verdad damos por sentado que todos los que vamos a a la congregación, a los cultos, ya hemos tenido, como generalmente decimos, nuestro encuentro personal con Jesucristo y a veces no ha sido así. Hay una frase muy importante que nos debe llevar a la reflexión, que, que nos dice que la fe no solamente se hereda, ¿no? Sino se va transmitiendo día con día a través de las vivencias, a través de las enseñanzas. Y esto nos lleva a darnos cuenta también que de esta otra frase que refiere que Dios tiene hijos, no tiene nietos, ni mucho menos bisnietos, ¿no? Y la realidad entonces es que no siempre todos han tenido esa experiencia de encuentro con el Señor. Y de allí la importancia, como bien lo dice hermana, la importancia que tiene el que vayamos entonces creciendo y abundando en el acompañamiento. Y pensaba en esto también, hermanos, no lo pusimos en el video, pero escuchen esto, por favor.
El hablar, por ejemplo, de esta idea que ahora se tiene del coaching, no sé si así se pronuncie, corríjanme si me equivoco, y no sé si lo han escuchado, pero este detalle del coaching es bastante interesante, pero que finalmente tendría que ver con esto que refiere nuestra hermana, que pareciera que simplemente es un checklist de ya cumplí y lo demás no me importa. ¿No? El asunto, por ejemplo, del coaching, que nace, según estoy aquí viendo, nace desde el ámbito deportivo y se centra en liberar el potencial de la persona, ayudándola a alcanzar metas concretas mediante sus propios recursos. Este asunto del coaching generalmente es de corta duración, enfocado en objetivos inmediatos y específicos. Pero aquí, por ejemplo, el asunto es que el mentoreo, a diferencia del coaching, que es de corta duración y enfocado en objetivos inmediatos y muy específicos, el mentoreo es un asunto de un trabajo de larga duración, con una relación más profunda y sostenida en el tiempo, donde no solamente se trata de alcanzar ciertos objetivos inmediatos, sino donde le va uno llevando a la persona en el crecimiento mucho más constante. En el asunto, por ejemplo, del trabajo del mentado coach, no necesita ser experto muchas veces en el área del cliente. Su papel es simplemente facilitar herramientas y preguntas para que la persona encuentre sus propias respuestas, mientras que el asunto del papel del mentor es que es en cierta medida y de manera importante, es un experto en el área y guía desde su experiencia personal, desde lo que ha tenido particularmente dentro del liderazgo cristiano, dentro de lo que va teniendo en su propia experiencia de vida, en su comunión con Dios, en su crecimiento y su desarrollo espiritual. ¿No? Allí es donde vamos viendo entonces esta importancia y la diferencia de pretender solamente ser un coach y el ser en realidad un mentor que se preocupa más, como veíamos en el video, por la cuestión relacional, por la persona, por su crecimiento, por su desarrollo. Muy bien. Hay una pregunta por aquí, me parece. Sí, tiene una pregunta hasta Paulina, que antes de ponerla ahí en la pregunta del chat. Tiene un comentario de Paulina. Bueno, tengo una pregunta. Al principio usted nos hablaba de que el evangelismo y el discipulado es una cuestión pues de mucha diligencia porque está el cuidado de que podríamos pues ser piedra de tropiezo para alguien más que está apenas comenzando en caminar en la fe. Y en mi vida personal tengo un hermano gemelo y ese hermano este, fue discipulado por diversas personas que lamentablemente pues lo lastimaron, le dieron una mala imagen de lo que es la fe, de quién es Dios, de las personas que están dentro de la iglesia. Y me preguntaba cómo trabajar con ese tipo de personas que ya fueron, cómo disipularlas, cómo acercarse a ellas cuando ya fueron pues lastimadas, por así decirlo. Y esta es otra pregunta aparte, que es acerca de, para usted, ¿qué es lo más difícil de discipular a alguien y cómo ha trabajado con ello? Y ya eso es todo. Muy bien. ¿Qué hacer o cómo acercarse con estas personas? Híjole, es bien complejo porque, como decía compartía en el video, muchas veces se va endureciendo el corazón de las personas a tal punto que en ocasiones ya no quieren saber de Dios, de la iglesia. No sé si es el caso, por ejemplo, de tu hermano,
pero ¿cómo acercarse? Primero, con amor, siendo comprensivos. Lo mencionábamos dentro de la clase, déjenme tener aquí la presentación, pero mencionábamos esta parte cuando hablábamos también del asunto del discipulado desde el modelo de Jesús también. ¿Se acuerdan que compartía esto? Que tiene mucho que ver con esta situación de relacionarse con ellos, y específicamente quiero llegar aquí a un punto para no errar. Donde compartíamos específicamente sobre los jóvenes, convertirse en un acompañante, ¿no? Si tienen por ahí, bueno, no tienen ustedes la presentación, se las puedo ir compartiendo, no les comenté eso, les puedo enviar las presentaciones que tengo, pero convirtiéndonos, como lo referimos aquí en el material, convirtiéndonos en acompañantes que aprendan a caminar con estas personas, escuchando, orando, consolando, animando. A veces ni siquiera será necesario el hecho de emitir un comentario, un juicio respecto a lo que pueden estar viviendo, ¿no? Sino el poder estar con ellos, el mostrarles el interés, era parte de lo que compartíamos en este asunto, el poder estar con ellos, y sobre todo me parece que el asunto importante tiene que ver con nuestro ejemplo, nuestro modelo de vida. En varias ocasiones en las clases he compartido lo que dice Primera los Corintios 11:1: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? En ocasiones, a veces solo nos damos la oportunidad, o tenemos la intención no tan buena de comentar, de aportar, y a veces eso solo se va a convertir en el sentir de la persona como en un juicio, en una crítica, pero no les va a apoyar, ¿no? Referíamos en este material hacia el final sobre el asunto de escuchar sin juzgar, ¿no? Validar sus emociones, sus experiencias. A veces será cuestión de mucho diálogo, mucho diálogo, eh, y evitando minimizar, decíamos también, sus problemas o sus reacciones que puedan tener, escucharlos, y estar siempre con ellos, mostrando el interés. A veces, en cuanto a lo que han recibido de malos ejemplos, y como lo refieres, Paulina, han sido maltratados emocional, espiritualmente, pues el asunto es abrazarlos con amor, y estar con ellos, caminar con ellos. A veces incluso parte de lo que he podido hacer, estoy, por ejemplo, y en la pregunta que me haces sobre qué ha sido lo más difícil, he estado trabajando recientemente con un joven, se llama Ricardo. Es un joven que ha estado muy mal influenciado por muchas corrientes, y en medio de su desesperación por problemas que tiene, en problemas espirituales, él se ha metido por aquí, por allí, ha ido hasta con espiritistas pensando que esto le va a ayudar. Ha sido muy complejo, ¿no? Y precisamente respecto a esto que me preguntas, quizás lo más difícil ha sido cuando la persona particularmente te pide un consejo, que si no mal recuerdo en esta clase referíamos eso, que tenemos que acompañarles en sus decisiones, pero nunca decirles necesariamente qué hacer, porque si las cosas no salen bien, entonces la culpa será nuestra. Pero quizás lo más complejo es cuando la persona te pide un consejo, te puede preguntar qué hacer respecto a una cosa u otra, que es lo que estoy viviendo actualmente con Ricardo. Y a pesar de que puedes buscar ser muy asertivo desde la Biblia, desde la propia experiencia, y particularmente tomando consejo de la Biblia, porque, por ejemplo, me dice,
qué hacer si estás experimentando el que te atormentan espiritualmente porque hay un espíritu que anda atrás de ti, ¿no? Entonces, desde allí, pues solamente lo llevo a consejos bíblicos. Sométete a Dios, continúa orando, y de repente cuando le vamos refiriendo algunas cosas desde la Biblia, después de un momento de diálogo, de orar con Él, puede decir, bueno, creo que sí, era sencillo, pero se me estaba complicando, no lo podía entender, y de repente parece que ya está aquí arriba y que va ganando, va echándole ganas, va mejorando la situación, y a los 3, 4 días vuelve a escribirme o a llamarme y me dice, pastor, ¿de qué manera puedo hacer esto? Y vuelve nuevamente a la misma situación. Es muy complejo, de verdad es muy complejo. Permítanme tantito. Amor, Mara, apóyame porfa con esta llamada. Está llamando. Perdón, estaba recibiendo una llamada de un pastor. Y a veces eso, en mi experiencia, eso ha sido quizás lo más complicado cuando la persona te está pidiendo y aceptando un consejo y pareciera que no lo toma y pareciera que sencillamente no comprende todos los detalles. ¿Qué hacer o cómo lo he manejado? Como te decía hace un rato, siendo paciente, no juzgando la situación, saber que esto es un proceso, que no siempre en todos las situaciones van a ser de la misma manera. A veces podemos desesperarnos, como que sencillamente pareciera que no vamos a llegar a ningún lado, pero es parte de los procesos, ¿no? Y dentro de la cuestión del liderazgo y del mentoreo, la paciencia es una virtud que debemos tener muy marcada con personas que están experimentando situaciones complejas, que Dios las ha puesto en tu camino para que trabajes con ellas, para que seas de bendición, y a veces puede ser de verdad un tanto desesperante. Insisto que parece que vamos avanzando y de repente regresa a la misma situación, al mismo punto de la última plática, y como que pareciera que las cosas no le quedan claras. Hay un dicho muy popular que dice cada cabeza es un mundo. Y finalmente también cuando pienso desde las experiencias de los apóstoles, pienso por ejemplo en un Pablo, que su conversión fue muy rápida, su cambio fue muy rápido, su crecimiento fue muy rápido, y el comienzo en el ministerio de la misma manera. Pero también pienso en un Pedro que caminando con el Señor fue de tropiezo en tropiezo, muchas veces dudando, quiso caminar sobre las aguas, lo intentó, lo logró y finalmente dudó y se hundió. Después, ante el anuncio de la muerte de Jesús, le dice, si es necesario, doy mi vida por ti, y nos damos cuenta que al final, en el tiempo más complejo del Señor que ya ha sido aprendido, lo niega 3 veces, y después, al final del Evangelio de Juan, ante la pregunta de Jesús, si lo ama, no es capaz de decirle te amo, le dice te quiero, y al final vemos esto, que cada persona va a ir mostrando un crecimiento, un desarrollo de manera diferente. No todos van a ir creciendo en la misma medida, no todos van a ir comprendiendo todas las cosas o aceptando todas las cosas. Y es allí donde vuelvo a esto, es necesario el asunto de la paciencia, del trabajo en amor, inspirados y guiados por el Espíritu de Dios, para no desesperarnos, para no pretender tirar la toalla y volver atrás. Entonces, pues escucharles sin juzgar, vuelvo a esto, al tema, mostrar un interés genuino por ellos, acompañándolos en todo momento, incluso en los momentos del error, y el que seamos modelo de la enseñanza, donde nosotros mismos
a diferencia tal vez de los que los han dañado, pues nosotros podamos ser congruentes y predicar con el ejemplo. Muchas gracias, Pastor. Y volviendo un poco a lo que veíamos en las clases, me ayudó bastante en el aspecto de que en mi verano este año estuve en un internado que se llama QW durante 8 semanas que se realiza en mi ciudad, en mi iglesia. Y a través de estas 8 semanas, pues nos retaban a salir a compartir a las calles, a discipular inclusive. Y sin darnos cuenta, discipulábamos, teníamos ese encuentro con las personas, pero nunca había llevado como el discipular a papel, el tener, como usted nos lo explicó, que yo actúo, ellos vienen, explico lo que hice y los pasos que usted nos proporcionó mediante la clase. Y durante el verano tuve una experiencia pues muy que resaltó para mí entre todas. Yo creo que ahí fue Dios hablando a mi vida. Nosotros estábamos haciendo evangelismo personal, casa por casa íbamos tocando puertas y en una de ellas unos compañeros tuvieron el acercamiento con un señor que perdió una de sus piernas a causa de glaucoma. Y con el transcurso de los días lo fuimos visitando y esta era una persona que si bien no estaba en vicios, que tenía una vida, podríamos decirla normal, entre comillas, lo que estaría bien en el concepto de esta sociedad, tenía un vacío que era Cristo, que era su figura paterna. Y, y a pesar de que no, pues yo creo que fue un poco no ortodoxo la forma en la que nos lo discipulamos, porque era sentarnos con él, conocerlo, generar una relación genuina, que él se sintiera no juzgado, que no fuera como pues cuadrada de esa manera, sino de generar una relación genuina. Él un día se le cortó su voz y nos dijo que muchas gracias porque muchas personas se le habían acercado a hablar con él con respecto a la palabra, pero nadie se había quedado a conocer sus luchas, a conocer lo que le dolía, su comida favorita o pues cosas personales. Y, y era muy chistoso porque nosotros no lo poníamos al tema, pero él al final nos preguntaba, ¿podrían orar por mí? Y se interesó genuinamente. Actualmente le dan seguimiento, pues, otros hermanos, pero plantar esa semilla fue pues muy gratificante y como esas historias subieron más con otros chicos, iban a visitar a niños o íbamos a jugar con ellos. Y pues yo inclusive fui una persona discipulada por ese mismo programa. Entonces, me gustó muchísimo la clase en ese aspecto. Me recordó mucho pues esa vivencia que tuve este verano y pues la quería compartir. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Dios le siga y nos siga usando a todos. No, no es fácil, pero indudablemente que siempre, siempre es bendición. Y a veces, de verdad, el asunto de escuchar, de estar con ellos, a veces ni decir nada, solo escucharlos, mostrarles ese interés que va a ser de bendición. Pero también, por ejemplo, déjenme referir esto, hace algunos años tuvimos la oportunidad de llegar con una familia, fue en un diciembre, estábamos celebrando noches invernales, y resulta que ese día íbamos a salir a compartir un poco, íbamos a una comunidad muy cerca de Huamantla, en Tlaxcala, y compartiríamos un poco el Evangelio, llevábamos ropa, dulces, comida, fruta, para una comunidad muy, muy marginada de esa zona de Tlaxcala.
Y justo cuando salíamos llegó una familia que yo no conocía, ahí supe de un poco de ellos. Ellos asistían a la iglesia católica y venían a buscarme porque pues no sabían a quién acudir, por pena no iban con el sacerdote y el asunto era que la hija mayor de este matrimonio había sido terriblemente golpeada por el esposo. La dejó como boxeador derrotado, ¿no? Una golpiza horrorosa que le puso verla. Híjole, a mí me dio entre tristeza, coraje, ver lo lastimada que estaba físicamente esta muchacha. Tuvimos el acercamiento, la oportunidad de estar con ellos, los busqué, platicamos un poco, oramos con ellos y les compartí, bueno, les propuse más bien la oportunidad el que me dieran la oportunidad de estar con ellos cada semana teniendo un estudio bíblico. Y fue bien interesante porque pudimos estar con ellos año y medio y fueron creciendo bastante. Un día reconocieron a Cristo todos, eran 12 de familia, empezaron a asistir a la iglesia metodista y el asunto fue este. Por ejemplo, saliéndome un poco quizás del tema, pero es parte de lo que me parece importante, les enseñamos a orar, les enseñamos a leer la Biblia, les enseñamos sobre la importancia de ir al templo y cada que llegábamos lo primero era preguntarles cómo están, qué ha pasado en esta semana, hay algún motivo para que oremos y empezamos con un diálogo más allá del llegar, orar, cantar, estudiar la Biblia, las ofrendas y nos vamos, ¿no? Era un tiempo mucho más relacional, preguntándoles de verdad cómo están, qué ha pasado, en qué podemos apoyar hoy, por qué vamos a orar hoy. Y fue un tiempo muy bendecido y yo nunca les hablé, por ejemplo, de la idolatría. En el lugar donde yo llegaba para estar con ellos en el estudio, yo tenía de frente un lugar que ellos tenían ahí con un montón de imágenes, muchísimas, desde entrar a la casa, abriéndonos la puerta de acceso, veíamos al fondo una virgen de piedra, como de 1,20 m, 1,50 m, enorme, y nunca les hablamos nada sobre esta cuestión. De repente algunos criticarían el por qué no les hablas de esto, que dejen la idolatría, eso va contra Dios. Y fue bien interesante, de verdad, porque pues yo sabía que ellos eran de la Iglesia Católica. El varón había ocupado todos los puestos que un laico puede ocupar en la Iglesia Católica. En ese tiempo él era el consejero matrimonial de la Iglesia Católica Romana allí en la comunidad. Y después de un año y quizás un mes, el varón me dice, oiga, pastor, usted nos ha hablado durante todo este tiempo de esto, de aquello, de lo otro, nos ha enseñado a orar, a leer la Biblia, nos ha acompañado, ha estado con nosotros, pero nunca nos ha dicho qué piensa Dios acerca de la idolatría. O sea, piensen en esto y vean este detalle. O sea, jamás se los mencioné, nunca toqué el punto, aun cuando yo tenía el chipote de un montón de imágenes frente a mí en todas las reuniones, jamás les dije nada. Y ese día yo le pedí su Biblia, la Biblia católica que él tenía, y desde su Biblia comencé a compartirles lo que Dios dice acerca de ese punto. Y fue precisamente esa noche cuando todos tomaron su decisión por Cristo, ¿no? Entonces, vean este punto, hermanos. Cuando no nos metemos a veces ni siquiera con aquello que es muy suyo, ¿no? Con aquello en lo cual crecieron, en lo cual los formaron, lo cual ha sido parte de su vida todo el tiempo, tendremos la oportunidad de tener un acompañamiento más prolongado, pero al mismo tiempo más fructífero, de mayor bendición. Pero si nosotros nos metemos así de tajo con aquello con lo que han crecido toda su vida, pues lo que vamos a propiciar es que nos van a cerrar las puertas y no vamos a tener ya oportunidad con ellos. Por eso esta parte importante de escuchar sin juzgar, que hoy se ha vuelto una frase muy
muy sarcástica, ¿no? A través de las redes sociales. Escuchamos o vemos y no juzgamos. Pero ese es un punto importante. O sea, no solo porque se ha hecho viral esa frase a través de videos, de memes, sino porque es una realidad importante que nos va a ayudar dentro del asunto del mentoreo y del liderazgo del discipulado. Muy bien, tengo dos manos levantadas, no sé quién fue la primera y tenemos también una pregunta en el chat. Gracias a Dios porque hoy están participativos. Creo que Claudia levantó la mano primero. Muy bien, adelante. Buenas noches, pastor. Bueno, escuchando la clase, me llamaba mucho la atención lo que usted mencionaba acerca de el discipulado se compara, ¿no? Como si uno, como el padre con un hijo, ¿no? Y Pablo menciona en dos, tres ocasiones dentro de las cartas a Timoteo como mi verdadero hijo en la fe, al querido hijo Timoteo, el hijo amado y fiel en el Señor. Y haciendo esta remembranza de lo que usted decía, ¿no? Todo el esfuerzo que requiere ser padre, ¿no? Aunque estés cansado, tienes que atender al hijo, ¿no? Ver sus necesidades, sacrificar cosas. Y si nosotros lo vemos así, en esta forma, en como Pablo instruía a Timoteo, pues creo que tenemos al mejor maestro, ¿no? Porque Claro. se requiere justo de eso, ¿no? De un amor desinteresado, de un compromiso de tiempo, de una entrega total hacia quien estamos preparando en este camino de la fe, ¿no? Y ahorita lo que usted comentaba, ¿no? Cuando nosotros queremos a sangre y fuego, ¿no? Inculcar en otra persona nuestra fe, nuestras creencias, pues obtenemos una respuesta contraria. Y yo les puedo hablar ahorita pues de mi experiencia personal, ¿no? Cuando mi esposo y yo decidimos entablar una relación de noviazgo, lo primero que él me dijo, tú tu religión y yo la mía, ¿no? Incluso hasta en algún momento me dijo, nos casamos por la que tú quieras, ¿no? O sea, pero yo no me voy a convertir. Le preguntaban en el trabajo y decía, no, yo no voy a hacer, ¿no? Y finalmente hay una anécdota que nuestra pastora la menciona muy seguido, ¿no? Yo nunca le dije, vamos, yo nunca le dije, pues ya es hora, ya es domingo, hay que ir. No, o sea, yo lo puse a los pies del Señor, ¿no? Y en ese tiempo mi mamá me daba un consejo y me decía, tú ve a la iglesia, hija, y aparta su lugar, ¿no? Pon tu bolsa y aparta su lugar, porque Él va a llegar, ¿no? Porque Dios va a hacer la obra en Él, ¿no? Y entonces, así, yo no me metí con sus cosas, con sus ideas, él solito, ¿no? Se fue convenciendo, él solito fue viendo, ¿no? Los cambios y demás, hasta que llegó un momento en que me dijo que pues para él ya no era una opción ir o no ir a la iglesia, ¿no? Y hoy, con profunda alegría y gratitud en el corazón, eh, ya tuvo su primer compartimiento con el grupo de varones, comparte con el grupo de jóvenes, y yo creo que es eso, ¿no? Ese acompañamiento que vamos haciendo y que finalmente es Dios el que hace la obra, ¿no? Y que tenemos que cuidar. Yo siempre les decía a las hermanas en la iglesia, no es que es mi bebé espiritual, ¿no? O sea, hay que cuidarlo así justo como un bebé, ¿no? Hay que estarle pues, proporcionando todo lo que necesite en ese caminar, ¿no? En ese inicio de conocer y de enamorarse del Señor, ¿no? Así es, gracias a Dios por ello. Y pensando en esto, de verdad es que es muy valioso esta parte de no querer nosotros imponer, porque incluso seguramente algunos de ustedes han escuchado estos términos sobre la inculturación y la aculturación, ¿no? Y que, por ejemplo, la evangelización, y lo pongo entre comillas, que vinieron a hacer los españoles al territorio mexicano en la llamada conquista, pues fue esto de la aculturación, ¿no? Romper de tajo con la cultura que estaba establecida y vino a ser más una imposición que otra cosa. Entonces, no se trata
necesariamente de eso, de aculturar, de romper con lo que tienen desde el principio, porque de verdad va a ser muy complicado. Y más bien se trata de inculturar. Pablo decía, me he hecho judío para ganar a los judíos y me he hecho gentil para ganar a los gentiles sin perder sus principios, sus propósitos. No se trata tampoco de que al lugar al que fueres haz lo que vieres, ¿no? Como se dice coloquialmente, pero sí mostrando ese interés en la vida de la persona que poco a poco le llevará al conocimiento de Cristo, como en este testimonio que nos comparte la hermana. Y hay dos versículos, hermanos, que en cuanto a esto y pensando en el punto que nuestra hermana Claudia ha traído a colación en esto que hablábamos, sobre cómo el discipulado se compara con la crianza de los hijos. Lamentaciones capítulo 2, versículo 19, es un versículo que a mí personalmente me impacta, y el otro es Gálatas capítulo 4, ahorita les voy refiriendo. Pero Lamentaciones capítulo 2, versículo 19 dice, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de las calles, ¿no? Derrama como agua tu corazón delante del Señor por la vida de aquellos que han sido puestos para que trabajes y los ayudes a ir creciendo. El otro pasaje de la escritura de Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 18 y 19, y particularmente el versículo 19. Dicen estos dos versículos, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, escuchen esto, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no? Es impresionante en verdad el pensar, el actuar y la consideración que tenía Pablo para esta importancia del valor del discipulado y del dar la vida por los otros, ¿no? Decíamos al principio de la clase que les compartimos, discipular es transmitir vida. O sea, finalmente también es esto, transmitir vida. Muy bien, muchas gracias también, hermana Claudia. Hermana Mari, y vamos enseguida con la pregunta que tenemos en el chat. Bendiciones, hermanos, a todos, pastor. El tema de discipular es muy delicado. Considero que debemos de tener una vida de santidad para poderlo hacer. Incluso lo menciona en el video que debemos de ser personas de ejemplo para poder discipular. No podemos, no puede ser el que discipule personas que no lleva una vida de rectitud, ¿no? ¿Cómo van a aceptar las opiniones, las enseñanzas de alguien que va a discipular si ven que no es coherente? Es muy importante que se busque que nosotros, que somos los que podemos discipular, hagamos acompañamientos muy estrictos, ¿no? Porque de alguna manera también es cuidarlo, ¿no? Dice que hay que ser muy celosos de la persona que vamos a discipular. ¿Por qué? Porque mientras nosotros queremos llevar por un camino, no falta quien lo trate de jalar o lo trate de influir en él. Considero que este tema para discipular es bastante delicado. Debemos de ser muy cuidadosos al discipular a una persona, porque lo que decía la hermana anteriormente, puede salir lastimado mientras haya un jaloneo, puede salir lastimado, y mientras que lo que nosotros le enseñamos, lo guiamos, en la vida secular se encuentra con otras cuestiones, ¿no? Y luego que no falta de que esta transformación genere inquietudes en algunos otros, ¿no? Pastor, ese es Así es, gracias, hermano. Si ya tuvieran la oportunidad de leer el libro de Bonhoeffer sobre el discipulado, el costo del discipulado,
Y si alguien ha podido leer también otro libro de él que se llama El precio de la gracia, maneja conceptos muy similares en estos dos libros. Y es bien interesante cuando habla acerca de la gracia cara y la gracia barata. En este sentido, entonces, el asunto del discipulado, desde esto que refiere nuestra hermana Mari, y Bonhoeffer va a trabajar sobre eso, sobre la importancia de una vida congruente, donde no hagamos de la gracia una gracia barata, donde se habla del perdón, pero sin un verdadero arrepentimiento y abandono del pecado, ¿no? Donde se habla simplemente de las bendiciones, pero sin el compromiso y la consagración de la persona. Déjenme compartirles, les he venido compartiendo algunos ejemplos y testimonios. Cuando tuve mi primera congregación, en esa iglesia había un hermano que lo estimo mucho, es un tipazo, perdón por la expresión, pero en medio pues de lo que él vivía y en cómo se desenvolvía en el trabajo, porque es una persona que tenía una empresa o tiene una empresa de audio y de iluminación. Él es ingeniero de audio y pues se fue a lo grande, ¿no? El Señor lo bendijo grandemente y hubo tiempos, y creo que sigue teniendo esos tiempos con artistas muy renombrados. Cuando yo lo conocí, fue mi congregante, trabajaba muy de la mano con estos cantantes de antaño, César Costa, Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y muchos más, ¿no? Y me decía el pastor, el día que usted visite la casa, por favor le voy a pedir no se espante. Cuando yo me he ido de gira, sobre todo con Enrique Guzmán, que hemos ido a Francia, España, y no sé qué tanto me compartía, pues de repente me traigo una botella de vino de por allá, de las Europas, y las tengo en casa, me tomo una copita de cuando en cuando. Dije, bueno, yo no me espanto. Pero poco tiempo más tarde, él se llevó una sorpresa muy terrible, porque dentro de los gustos que tenía este varón, es que me decía que le gustaba de cuando en cuando tomarse también una cerveza Sol, ¿no? Dice, y no me embriago, pastor, simplemente es por tomármela y ya, y no pasa nada. Pero resulta que se tuvo un trabajo evangelístico y este hermano, pues que era uno de los hermanos, digamos, maduros en la vida de la iglesia, fue encomendado para tener este trabajo de discipulado con un varón que ese día tomó su decisión por Cristo. En el proceso, este varón comenzó a compartirle al hermano que una de sus grandes complicaciones era el que enfrentaba un alcoholismo severo del cual anhelaba salir. Y pues el hermano comenzó a apoyarlo, empezó a estar con él, lo visitaba cada semana en su casa y pues lo iba llevando de la mano. Pero un día este hermano se va al supermercado y pues se compra su gustito, que eran sus cerveza Sol, ¿no? Y se compra un six de cerveza Sol y resulta que justo en el momento, hermanos, en que pone el six de cerveza Sol en la banda del supermercado para pagarlos, se da cuenta que en la banda de enfrente está el varón al que estaba discipulando, ¿no? El hermano tenía claro que él tomaba eso, decía él, sin embriagarse, una de cuando en cuando, decía a veces cada 15 días me tomo una, pero el otro varón no comprendía eso, ¿no? Entonces, de verdad, como dice nuestra hermana Mari, el asunto del discipulado es algo de mucho cuidado, con mucho riesgo, y en el que tenemos un llamado a ser congruentes. El apóstol Pablo, en primera a los Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 23, donde dice todo me es lícito, pero no todo conviene, todo es lícito, pero no todo edifica, va a hablar también allí del asunto de las viandas y todo este detalle, y llega el momento en el que dice, si vas a hacer esto, hazlo o no lo hagas por motivo de conciencia, pero dice, no digo la tuya, sino la del otro, porque a veces nosotros podemos tener muy claro un concepto, una idea de lo que vivimos, de una práctica, como lo refiero desde el testimonio de este hermano,
porque él decía, yo no soy alcohólico, o sea, muy de cuando en cuando, pero el mensaje, ¿no? Indirectamente el mensaje que estaba dando con esto, pues para el varón que discipulaba, pues fue un encontronazo, y a partir de allí, pues perdió mucha autoridad moral, y cómo le explicaba al final, ¿no? Sobre esta situación. Ahora, les hablaba hace rato sobre el coaching y esta otra experiencia que tuvimos en una iglesia en Tlaxcala. Llevamos a nuestros hijos a clases, nos avisan que hay una conferencia que los papás teníamos que pasar y bueno, pasamos. Nos sorprendió mucho ver quién era el conferencista y era un varón que se presentaba como coaching. Y de repente empieza el diálogo y dice, no quiero tener a nadie aquí obligados. Vamos a hablar acerca de la familia y a quien le importe su familia, que se quede. Y el que no, perdónenme, pero la puerta está muy ancha para que se puedan retirar los que no quieran estar aquí. Porque si les importa su familia, se van a quedar. Y hermanos, recuerden esto que les decía al principio de las diferencias del mentoreo y el mentado coaching en la actualidad. Cuando nosotros vimos a la persona, insisto, ¿quién era? Era el papá de 4 niños que estaban viniendo a la iglesia con nosotros, a la escuela dominical particularmente, y que se estaba divorciando de su esposa. Él siempre muy trajeado, con corbata, muy aperfumado, y los niños a veces con zapatos rotos yendo a la escuela. Y de repente nos veíamos mi esposa y yo y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿No? Por supuesto que nos importa nuestra familia, pero no desde los argumentos que este hombre menciona, y donde finalmente nosotros que lo conocemos podemos preguntarnos, ¿y qué nos va a enseñar respecto a la familia cuando su propia familia le importa menos que un comino? ¿No? Por eso decíamos en cuanto al coaching, simplemente es alcanzar metas, llegar a objetivos, animar a la gente en un plazo corto y nada más. O sea, no se interesa en la persona, en el desarrollo de la persona, como sí se debe interesar el asunto del mentoreo y el discipular. Muy bien, ha sido muy grato, en verdad. No sé si tiene otra pregunta, hermana Claudia, o algún comentario. Ahora soy yo, hermano. Eh, pues sí, mire, como usted comenta, lo que es la parte del coaching o la parte también del liderazgo que se puede tener en una empresa, muchas veces el gran problema que se tiene en el liderazgo, en todos los sentidos, es la humildad del jefe. Yo he visto personas y suena a veces a veces a broma, pero he visto personas que llegan a ocupar puestos importantes, están picando piedra desde abajo, pero nunca tuvieron una persona humilde como referencia. Entonces, ya cuando tienen cierto poder, dicen, pues ya se subieron al ladrillo y se marearon. Y yo me he dado cuenta en ese sentido de que qué importante es, como comentaba también la hermana Mari, en el liderazgo ser humilde, ser santo y ser ejemplo. Usted comentaba también la parte como los niños, ¿no? Que en ocasiones hay preguntas que, sobre todo yo lo veo en el caso de los jóvenes, oiga, pero si puedo hacer esto, pues, digo, están en la edad de que quieren descubrir al mundo y de repente pues se dan cuenta que todos los demás hacen cosas que como bien lo dijo, ¿no? No son cosas que convienen, pero lo quieren probar. Y que es tan importante no decir, pues porque lo dice la Biblia, sino darles un buen motivo, o como dicen, o como decían los hijos, porque lo digo yo, ¿no? Dar, saber qué contestar en qué momento para que también ellos vayan comprendiendo toda esa situación de ejemplo para que ellos también entiendan qué es lo que sucede. Porque en ocasiones yo me doy cuenta de que hoy en día pues no estamos en un mundo imperfecto en donde pues tenemos una exposición a mucha información que causa, a mucha información que no podemos procesar en un tiempo
por tanta información que causa mucha confusión. Y eso es lo que hoy nos enfrentamos en el liderazgo y sobre todo con los jóvenes. Así Eh, es. y sí me he dado cuenta, digo, y en su momento, yo comentaba en su momento, hace unos días a un joven, de cómo fue mi conversión. No, le digo, pues yo vengo de familia católica, fui educado como dice, y nada más fue así, tal cual mi papá sí me lo dijo. A ti te voy a dar toda la cuestión católica porque o sea, en un momento te vas a casar y seguramente te vas a casar con una católica y para que no sufras en los trámites de tener cada una de las comuniones que pide la Iglesia Católica. Al final, cuando Claudia me empieza a invitar a ir a cada uno de ir a la prédica, como a la tercera prédica, pues me di cuenta de que la iglesia católica es una iglesia como muerta, que rezan, pero rezan a veces pidiendo un milagro, ¿no? Y aquí cuando nuestra pastora empezó a hablar de economía y cuando llegó el momento de la oración, pues la manera de pedir, y después cuando el pastor la importancia, ¿no? De tener a Jesús primero sobre todas las cosas, yo les comentaba de que en ese momento, como a usted le pasó con el muchacho de cosas de espiritualidad y todo, yo en ese momento me regía mucho a la metafísica, pero también en las lecturas de la metafísica, pues lo primero que te dicen que la metafísica está inspirada en la Biblia, ¿no? Con ciertos enfoques, ¿no? Entonces, pues ya me di cuenta que en ese momento, poco a poco, al estar comparando las prédicas de los pastores, pues me di cuenta que Jesús me estaba hablando. Y en ese momento, pues al paso de algunas semanas, pues yo dije, pues voy ya, como dicen, ya voy con Jesús porque me está hablando, ¿no? Y poco a poco he ido ganando tiempo. Pero de alguna forma, lo que se comentaba yo ahorita, cuando yo he escuchado temprano su prédica, sí es importante esa parte de humildad, esa parte de tener conocimiento para que también nos sea ejemplo para los jóvenes, porque muchas veces eh, no sabemos nosotros, yo lo veo por los muchachos, pues no sabemos cuál es su entorno familiar, cuál es su entorno en su momento escolar, algunos trabajan cuál es su entorno laboral y a veces les cuesta mucho trabajo encontrar un líder que los lleve de la mano, ¿no? O sea, porque sí necesita muchas veces dar un consejo adecuado y en ocasiones yo siento que los liderazgos se olvidan de esa humildad de entender, como usted bien dice, de guardar silencio, no juzgar, para que en su momento vaya poco a poco permeando el mensaje de Dios. Sería mi comentario. Muy bien, gracias, hermano. Gracias, gracias. Pues ha sido de verdad muy, muy grata la charla de hoy. Y pues Dios nos siga guiando y guardando. Voy a contestar la pregunta de Benjamín, que está allí en el chat. Y dice, el proceso del discipulado, ese caminar que nos va moldeando a la imagen de Cristo comienza desde el momento en que alguien abre su corazón al Señor o incluso antes, cuando el Espíritu ya empieza a obrar en su vida. Entiendo que la transformación es progresiva y que Cristo nos va transformando día a día, pero me pregunto también, ¿cuándo inicia realmente ese acompañamiento intencional que forma y discipula al creyente? Muy bien. En cuanto a la primera parte de la pregunta, debemos recordar que dentro de el estudio de la gracia, sabemos que la gracia es una, pero dentro del estudio de la gracia se divide para que podamos comprender el proceso en el cual Dios nos lleva. Y hablamos entonces de 5 momentos. La primera es la gracia preveniente o anticipante, ¿no? Y allí entonces es donde incluso antes de que nosotros seamos conscientes de que necesitamos de Dios y que seamos conscientes de nuestra condición de pecado, el Espíritu ya está trabajando en ese intento de convencernos. Así a esto entonces le llamamos la gracia preveniente o anticipante. Seguido a esto,
como parte de los mismos procesos del obrar del Espíritu Santo, pues viene la gracia convincente. Es cuando ya nos convenció, somos conscientes de nuestra realidad de pecado y por lo tanto de nuestra necesidad de Dios. Allí nos lleva entonces a la toma de conciencia. Hechos capítulo 2, déjenme buscar rápido el versículo, pero es después del discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, dice en el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Compungimiento, ¿no? Este dolor profundo en el alma que nos lleva entonces a experimentar el arrepentimiento y la confesión de pecados. A través de ello entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, viene esta otra parte de lo que se conoce como la gracia justificante, ¿no? O justificadora. Allí es donde experimentamos el perdón de Dios, donde tenemos esa certeza de que somos perdonados, de que somos amados, de que somos hijos de Dios. Y junto a esto entonces viene la gracia regeneradora, donde nos lleva a experimentar el nuevo nacimiento que es necesario para ver a Dios, ¿no? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos, dice Juan 3:3. Entonces, todo este proceso va continuando, ¿no? Comenzó desde antes de ser conscientes, gracia preveniente, nos convence, gracia convincente, nos lleva al arrepentimiento para experimentar la gracia justificadora y la regeneradora para nacer nuevos, ser nuevas criaturas, pero el Espíritu Santo continúa trabajando hasta llevarnos a la santificación, ¿no? Gracia santificadora o santificante. Esto es en cuanto al proceso de lo que Dios va obrando en nosotros, ¿no? Él se encarga, Él sabe las formas, a veces a través de un familiar, de un pastor, de un predicador, en alguna actividad específica, pero el Señor nos lleva al conocimiento de su gracia. Pero en cuanto a la segunda parte de la pregunta que menciona Benjamín, de en qué momento comienza ese acompañamiento intencional, pues hermanos, ahí es donde nosotros debemos tomar conciencia de que en el momento que la persona tomó su decisión por el Señor, nosotros tenemos que cobijarle. O sea, no tenemos que esperar tiempo, y ahí es donde tenemos que ser intencionales. Si el asunto es desde alguien más hacia nuestra vida, pues a lo mejor tendríamos que esperar a que la persona tenga esa intención de buscarnos, de acompañarnos, pero cuando ya es desde nosotros hacia los demás, ¿no? Desde nuestro papel y función de líderes y mentores, pues no tenemos que esperar. Es algo inmediato, porque puede ocurrir lo que veíamos en la clase, que haya confusiones y el corazón se vaya endureciendo. Apenas este domingo, por ejemplo, tuve la plática con una hermana que tiene escasamente 4 meses en la iglesia. Fue invitada por una compañera del trabajo, empezó a venir, me dice, pastor, me siento muy a gusto, he ido aprendiendo bastante, he estado aprendiendo a conocer a Cristo, a amar a Dios. Se conecta de cuando en cuando a los estudios bíblicos, que los tenemos híbridos todos los jueves. Llega un grupo a la iglesia y otros se conectan a través de Meet. Y ella también, cuando así le es posible por el trabajo, se conecta, está viniendo a los cultos, comenzó a traer a sus hijos. Y este domingo particularmente me dice, pastor, estoy en conflictos, necesito que me apoye, por favor, no sé qué hacer. Ella es profesora, trabaja en una de nuestras instituciones metodistas. Aquí en Puebla tenemos la Universidad Madero y con ella 4 planteles más, y trabaja precisamente en uno de estos planteles y me dice, pastor, siempre he tratado con niños muy problemáticos y con padres que son peores, pero ahora me está costando porque resulta que vino a echarme pleito una mamá porque le puse una baja calificación a su hijo porque estuvo muy mal su trabajo. ¿Y sabe qué es lo que me está costando? Haberme enterado que esta mamá que me vino a echar pleito es una pastora de la iglesia metodista. Y luego dice, en la junta que tuvimos de padres de familia, resulta que una mamá me empezó a alborotar al grupo como no tiene idea.
y hablándome de tú, es que si los niños son así, ¿qué estás haciendo? Y al final me comparten que también es pastora, y cuando yo voy preguntando los nombres, resulta que, bueno, no es pastora, es la esposa de un pastor. Y le alborotó al grupo y me dice, pastor, me está costando terriblemente. ¿Por qué ahora, cuando estoy comenzando a venir a la iglesia, yo no he querido decir, no por vergüenza, sino porque nadie piense que quiero sacar provecho por estar en una institución metodista y ahora estar viniendo a la iglesia metodista? No quiero que nadie piense que estoy sacando provecho, pero me está costando tanto pensar en estas dos mamás porque son parte de la iglesia. Una es pastora y la otra me dice usted que es esposa de un pastor y me están conflictuando tanto, ¿no? Y entonces nos damos cuenta, hermanos, yo no sé si haya sido la experiencia de algunos de ustedes, pero muchos cuando comienzan en su camino con el Señor, llegan a externar, antes de seguir a Cristo, la vida estaba tranquila y normal y no pasaba nada. Pero ahora cuando comencé a seguir a Cristo, estoy enfrentando problemas y luchas y adversidades y muchos viven eso. Entonces, si los dejamos a la deriva, si no actuamos de manera inmediata, pues pudieran desanimarse, ¿no? Pudieran ser lastimados, como ocurrió con el hermano de Paulina, y sencillamente, pues volver atrás. Entonces, en cuanto a esto que pregunta Benjamín, quiero ir nuevamente a la pregunta literal, pero cuando dice esta parte, entiendo que la transformación es progresiva y que Cristo nos va transformando día a día, pero me pregunto también, ¿cuándo inicia realmente ese acompañamiento intencional que forma y disipula al creyente? Insisto, cuando el papel nos corresponde a nosotros como líderes y mentores, no tenemos que esperar mucho tiempo. De manera inmediata tenemos que comenzar con este proceso. Muy bien. Ok, ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero esta fue este, una información muy valiosa y muy importante. Entonces déjenme nomás termino aquí de cerrar la grabación.